Aquí empieza. Lecciones para hoy. Presentado por Segundo Avelino Ruiz Ramos, con el tema Del norte y del sur a la tierra hermosa. Quédate hasta el final. Y vive de cerca la lucha por el poder de los reinos y la victoria final de la humanidad. Con un ambiente de investigación, historia, inspiración, oración, estudio, misión. Ya volvemos. Leamos juntos Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay plazo. Dan 11:35. Al estudiar este desafiante capítulo, hagamos algunas observaciones iniciales. En primer lugar, Daniel 11 en general mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en Daniel. Al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. En segundo lugar, aparece una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios. En tercer lugar, cada esquema profético culmina con un final feliz para el pueblo de Dios. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el Hijo de Hombre recibe el reino. Y en Daniel 8 y 9, el santuario celestial es purificado mediante la obra del Mesías. El capítulo 11 se ajusta a 3 puntos básicos. En primer lugar, comienza con los reyes persas, y analiza sus destinos y el tiempo del fin, cuando el rey del norte ataca el monte santo de Dios. En segundo lugar, se describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el del sur, y cómo éstas afectan al pueblo de Dios. En tercer lugar, concluye con un final feliz, cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al monte glorioso y santo. Daniel 11:45. En Daniel 11, 1 al 4, Gabriel le dice a Daniel que todavía se levantarán 3 reyes de Persia y que les seguirá el cuarto rey, que será el más rico de todos, el cual provocará a los griegos. Después de Ciro, 3 reyes sucesivos reinaron sobre Persia. Cambises del 530 al año 522 a.C., el falso Esmerdis, 522 a.C., y Darío I, 522-486 a.C. El cuarto rey es Jerjes, que se menciona en el libro de Esther. Se le conoce con el nombre de Asuero. Él es muy rico, Esther 1, 1 al 7, y reúne a un vasto ejército para invadir Grecia, como está predicho en la profecía. Pero, a pesar de su poder, es derrotado por una fuerza menor de valientes soldados griegos. No es difícil reconocer que Alejandro Magno es el poderoso rey que aparece en Daniel 11:3, y que se convierte en el gobernante absoluto de ese sector del mundo antiguo. Sin embargo, a los 32 años, murió sin dejar ningún heredero para gobernar el imperio. Por eso, el reino se dividió entre sus 4 generales. Seleuco, sobre Siria y Mesopotamia. Ptolomeo, sobre Egipto. Lisímaco, sobre Tracia y partes de Asia Menor. Y Casandro, sobre Macedonia y Grecia. Además, ¿qué lecciones podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de esta serie de nombres, fechas, lugares y acontecimientos históricos? En primer lugar, descubrimos que la profecía se cumple como lo predice el mensajero divino. La palabra de Dios nunca falla. En segundo lugar, Dios es el Señor de la historia. Quizá tengamos la impresión de que la ambición de los emperadores, los dictadores y los políticos de todo tipo es lo que impulsa la sucesión de poderes políticos, líderes y reinos. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control total y moverá los engranajes de la historia según sus propósitos divinos, lo que en última instancia conducirá a la erradicación del mal y al establecimiento del reino eterno de Dios. Con la muerte de Alejandro Magno, el imponente imperio griego se dividió entre sus 4 generales. 2 de ellos, Seleuco en Siria, que sería identificado como el rey del norte, y Ptolomeo en Egipto, como el rey del sur, lograron establecer dinastías que luchaban entre sí por el control del territorio.
La mayoría de los estudiosos de la Biblia entiende que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur profetizadas en Daniel 11, 5 al 14 se refieren a las muchas batallas que involucran a estas dos dinastías. Según la profecía, se intentaría unir a estas dos dinastías mediante matrimonios, pero esa alianza duraría poco. Daniel 11, 6. Las fuentes históricas informan que Antíoco II Teos, quien gobernó del año 261 al 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo. Sin embargo, ese arreglo no duró mucho tiempo, y el conflicto que concernía directamente al pueblo de Dios pronto se reanudó. Por eso Daniel 11 aborda algunos acontecimientos importantes que afectarían la vida del pueblo de Dios durante siglos después de que el profeta Daniel desapareciera de escena. Nuevamente, podemos preguntarnos por qué el Señor revela con anticipación todos estos detalles sobre guerras que afectan a reinos que luchan entre sí por la supremacía en esa parte del mundo. La razón es sencilla. Estas guerras afectan al pueblo de Dios. Por esto el Señor anuncia de antemano los muchos desafíos que enfrentará a su pueblo en los años siguientes. Además, Dios es el Señor de la historia, y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos, podemos ver una vez más que la palabra profética se cumple tal como se predijo. El Dios que predice las sucesiones de los reinos helenísticos que luchan entre sí es el Dios que conoce el futuro. Él es digno de nuestra confianza y de nuestra fe. Es un Dios grande, no un ídolo fabricado por la imaginación humana. Él dirige el curso de los acontecimientos históricos, y además puede dirigir nuestra vida si se lo permitimos. Al parecer, Daniel 11, 16 describe una transición de poder, de los reyes helenísticos a la Roma pagana. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. La tierra gloriosa es Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en la expansión horizontal del cuerno pequeño, que llega a la tierra gloriosa, Daniel 8, 9. Entonces, resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento es la Roma pagana. Algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esta apreciación. Por ejemplo, el cobrador de tributos debe aludir a César Augusto. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo, Daniel 11, 20. Además, según la profecía, a este gobernante le sucederá un hombre despreciable, Daniel 11, 21. Según se registra en la historia, el sucesor de Augusto fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio el príncipe del pacto sería destruido, Daniel 11, 22. Indudablemente, esto se refiere a la crucifixión de Cristo, también llamado Mesías príncipe, Daniel 9, 25. Ver además Mateo 27, 33 al 50, ya que es ejecutado durante el reinado de Tiberio. La referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los acontecimientos históricos, y además brinda a los lectores una evidencia poderosa del sorprendente reconocimiento de Dios. Dios acertó en todo lo que ocurrió antes en estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar en lo que Él dice que sucederá en el futuro. Daniel 11, 29 al 39 se refiere a un nuevo sistema de poder. Aunque este sistema viene a continuación del Imperio Romano pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera, Daniel 11, 29. A medida que avanzamos, encontramos que actúa como un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. Veamos algunas de las prácticas perpetradas por este rey. En primer lugar, se enojará contra el pacto santo, Daniel 11, 30. Esta debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios, al que este rey se opone. En segundo lugar, este rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio, Daniel 11, 31.
En Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio de Dan. 8:11. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder crea la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela, prevaricación asoladora, apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño, Daniel 8:13. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado Daniel 11:35. Esto nos recuerda al cuerno pequeño, que derribó a parte del ejército y algunas estrellas, y las pisoteó, Daniel 8:10. Comparar con Daniel 7:25. En quinto lugar, este rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá Daniel 11:36. Como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas Daniel 7:8, incluso contra Dios, Daniel 7:25. En Daniel 11:40 al 45, las siguientes frases nos ayudan a entender este pasaje. Tiempo del fin. La expresión tiempo del fin solo aparece en Daniel 8:17. Daniel 11:35 y 40, Biblia de Jerusalén. Daniel 12:4-9. La exploración de las profecías de Daniel indica que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección de los muertos, Daniel 12:2. Rey del Norte. Este nombre en primer lugar designa geográficamente a la dinastía seleucida, pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, deberíamos notar que el Rey del Norte representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia está simbólicamente asociado con el norte, Isaías 14:13. Rey del Sur. Este nombre en primer lugar designa a la dinastía tolemaica de Egipto, al sur de Tierra Santa. Pero, a medida que transcurre la profecía, adquiere una dimensión teológica, y algunos eruditos lo asocian con el ateísmo. Como dice Elena de White, al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8. Esto es ateísmo CS 273. El monte glorioso y santo. En la época del Antiguo Testamento, esta expresión se refería a Sión, la capital y el corazón de Israel, que está ubicada geográficamente en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya no se define por líneas étnicas ni geográficas. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Por lo tanto, tal vez podamos interpretar los acontecimientos de este modo. 1. El rey del sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. 2. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y sus aliados finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. 3. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. Algunos de los que no se cuentan entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora. 4. El rey del norte se prepara para atacar el Monte Santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. Es interesante notar que, al menos en referencia a Daniel 11:29 al 39, Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel 11:31 con el papado y sus doctrinas y prácticas. Por lo tanto, la correlación de Daniel 11 con Daniel 7 y 8 refuerza la opinión de Lutero y muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. En este sentido, Elena de White dice, ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción católico-romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno.
Y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Conflicto de los siglos, página 60. 3 lecciones para hoy. 1. En este mundo hay un poder religioso político que tuvo un poder absoluto como para poder decidir la fe, las creencias e incluso los gobernantes de las naciones. Este mismo poder está a punto de recobrar su poder total cuando venza y se asocie con el ateísmo. Cuando eso suceda terminará con la libertad religiosa. 2. Dios conoce el futuro del mundo y obra en todo momento para beneficio de su pueblo. 3. Detrás de las tantas batallas entre los gobernantes del norte y del sur, solo hay un conflicto grande. Es el gran conflicto entre Dios y Satanás, que también tiene repercusiones políticas y sociales en la tierra. En los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, y el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y la marcha de los eventos parece, en gran medida, estar determinada por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero, en la palabra de Dios se descorre el velo y, encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los intereses, el poder y las pasiones humanas, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. El conflicto no tiene que ver principalmente con conquistas territoriales ni logros materiales. Es una batalla de proporciones cósmicas por el corazón y la mente de los seres humanos. En esta batalla, la neutralidad es imposible. Debemos elegir un bando. Por eso es que quiero hacerte una invitación especial: sé parte del bando divino, el bando del Todopoderoso Señor de los ejércitos. También te invito a ser parte de nuestra audiencia de la comunidad de esperanza. Suscríbete a este canal de YouTube, sigue nuestra página de Facebook Segundo Avelino Ruiz Ramos, únete al grupo Ministerio Ruiz. Y si quieres dar un mensaje de esperanza a un ser querido puedes hacerlo, solo compártelo.